La mañanera de Ángel de hoy martes, horario al que ya nos acostumbramos, 6:30 de la mañana. Cambia un poco sábado y o domingo, pero de lunes a viernes 6:30 de la mañana. Horario, como usted sabe, matador. Horario que no da espacio para las mañaneras clonadas, para las falsas. Esta es la buena. Voy a comentar con usted hoy un tema relacionado con un acto que ofende no solo a la inteligencia, sino también a la decencia política que se celebró, repito, ayer por la tarde. El presidente de la República tuvo a bien recibir, en audiencia especial, a ese grupo de delincuentes integrantes de la CENTE. Esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, más que maestros, son delincuentes que de manera ofensiva e impune violan leyes habidas y por haber, excepción hecha de la ley de la gravedad, y tengo entendido que están estudiando por correspondencia en esta primera etapa cómo levitar. El desprecio que muestran estos sedicentes maestros por la ley y por ese, ¿cómo decirlo?, esa renuencia a cumplir por aquello que se les paga, es francamente una ofensa a la sociedad entera. Sin embargo, no obstante que estos grupos, porque además tienen sus aliados, la sección 22, la CETEG, estos grupos y sus contrapaches, para decirlo de manera coloquial, secuestraron a legisladores tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, bloquean un día sí y otro también, que están en la Ciudad de México, calles, avenidas, destruyen propiedad pública y privada, no solo en la Ciudad de México, sino en capitales de los estados, destrozan propiedad pública en los edificios de los congresos estatales, incendian documentación importante, secuestran a cientos de personas inocentes que nada tienen que ver en centros comerciales de aquí y de allá, y sin embargo el presidente López los recibe. Estos delincuentes se dieron todavía el lujo de sustituir al Congreso y decidir ellos qué debía ir en un dictamen y qué no debía ir. Es más, hoy está en negociación, quién sabe qué les habrá concedido tanto el presidente como el secretario de Educación a estos delincuentes. ¿Y por qué repito lo de delincuentes? Porque eso es lo que son. Decir que son maestros democráticos y que se les ha denigrado y un choro mareador que lo único que busca es darles impunidad total, otorgarles impunidad total y ser cómplices de estos bandoleros, es una ofensa a la inteligencia y a la decencia, no solo política, sino a la forma decente como se comportan millones y millones de padres de familia. Ellos dicen que luchan por este cambio o por el otro. No es cierto. Ellos luchan y de manera totalmente ilegal, violando toda ley, luchan por obtener más y más privilegios que se traduce en controlar plazas, en controlar las instituciones o el instituto educativo en cada estado donde el gobierno estatal se deja, y también controlar cantidades inmensas de recursos monetarios que los utilizan en la total opacidad. E incluso en algunas escuelas disque normales rurales prácticamente parecen centros de adoctrinamiento para sedicentes guerrilleros, porque todavía estas personas no se han dado cuenta que el mundo ha cambiado en una forma increíble. Sueñan todavía con que van a implantar el socialismo. En fin, grandes luchas, hay que decirlo, también ha dado el pueblo mexicano en pos
de obtener o de lograr para los suyos una educación pública de calidad. Muchos maestros, verdaderos maestros, dieron sus vidas y sacrificaron buena parte de su futuro hace algunos decenios para darle a millones de mexicanos una educación pública de calidad. Pero al paso del tiempo, una vez que el país empezó a progresar, esos padres de familia, por razones que no encuentro explicación lógica, empezaron a abdicar de esa actitud que unos cuantos años antes tenían. Poco a poco se fueron desinteresando de la calidad de la educación que sus hijos recibían en la primaria o en la secundaria, en algunos casos incluso en preparatorias, y poco a poco se tiraron, como se dice coloquialmente, a la milonga, pensando que bastaba con que sus hijos asistieran a la escuela y automáticamente, casi por ósmosis, los libros se los ponían en las axilas y ya automáticamente iban a aprender. Ese proceso de importamadrismo educativo, vamos a ponerlo así, sirvió para que surgieran grupos de bandoleros como la CENTE, la CETEC, la Sección 22, y también dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes no recuerdan desde Jesús Robles Martínez, Carlos Olmos, Jongitud, la maestra, Juan Díaz y una persona que está ahí que no sé cómo se llama, enriqueciéndose a niveles ofensivos, disponiendo a su arbitrio de cantidades o porcentajes importantes de las cuotas de los maestros, y prácticamente todo el mundo contemporizaba con esas prácticas corrompidas y con maestros, disque maestros, corrompidos hasta el tuétano. ¿Y qué pasaba con la educación? Se iba degradando, iba perdiendo calidad, y los padres de familia, en vez de luchar por eso que era suyo, que era la educación pública para sus hijos, empezaron a abandonar el campo de batalla y con grandes sacrificios empezaron a migrar a las escuelas privadas. Partiendo de un principio equivocado, la escuela privada es por definición mejor que la escuela pública. Si bien en algunos casos esto es verdad, pero no es una regla general, porque a la inversa, tampoco podemos afirmar que toda escuela pública es mala y las escuelas privadas son buenas, o a la inversa. Sin embargo, los padres de familia, haciendo un gran esfuerzo, empezaron a enviar a sus hijos a las escuelas privadas. Y resulta ahora que los principales promotores de la educación privada en este país, en todos los niveles, desde preescolar hasta educación superior, fueron esos que dicen luchar por el socialismo y por las masas de mexicanos indefensos, pero también funcionarios y políticos que no se les cae de la boca la educación pública y que vamos a esto y que las normales y que para allá por acá, mientras sus hijos los colocan, los inscriben en escuelas privadas. Qué lástima que ayer a las 5 de la tarde, cuando se reunieron con el presidente de la República, no le hicieron esta pregunta de entrada: señor presidente, ¿en qué escuela está estudiando su hijo menor, el joven Jesús Ernesto? A ver qué les habría contestado. Y luego, cuando estén sentados a la mesa de negociación con Esteban Moctezuma, preguntarle también. Y cuando estén con Mario Delgado, preguntarle también en qué escuela pública o privada estudiaron sus hijos, preescolar, primaria, secundaria y quizá preparatoria. Y así se pueden ir y encontrarán esos bandoleros de la CENTE que todos los interlocutores con los cuales negocian tienen a sus hijos o los tuvieron en escuelas privadas. Muchas de ellas las más fifís de las fifís en este país. Y sin embargo, todos contentos. El presidente recibiéndolos y prometiéndoles esto y el otro y el otro. Y el miércoles, o sea, mañana, va a estar con los del CENTE, y mañana, pasado mañana, con otros y otros.
¿Y quién se acuerda de los padres de familia que hacen un esfuerzo sobrehumano por darles lo que consideran la mejor educación a sus hijos? ¿Y qué ha pasado con los candidatos que hoy buscan en 6 estados de la República el voto de los electores? En 2 de esos estados, de los 6, buscan ser gobernadores algunos y otros ser presidentes municipales y diputados locales. A excepción hecha de un solo candidato, el doctor Enrique Cárdenas, que ha planteado en su oferta la importancia fundamental que tiene la educación, como consecuencia de la experiencia que tiene él al frente de instituciones de educación superior y centros de investigación, los demás ni mencionan la educación. Por allá, Jaime Bonilla en Baja California, una ciudad tecnológica, que no es una idea propia, es una idea de una persona ajena a su entorno cercano, pero al final de cuentas habla de una ciudad tecnológica. Pero los demás, pues que sigan. Si el presidente está recibiendo a los de la CENTE y esto, pues quiere decir que está bien que hagan destrozo y medio, bloqueen vías de ferrocarril, etc. Esos ya sabemos qué hacen, ya sabemos dónde están. Ya sabemos también qué hacen los funcionarios cómplices de esos delincuentes. La pregunta que yo quiero dejarle a usted hoy es una diferente. ¿Dónde están los padres de familia? ¿Dónde están esos padres de familia que hace 30, 40, 50 o más años lucharon por una educación pública? Ahora este gobierno habla de la medalla Otón Salazar. ¿Ya se les olvidó quién fue Otón Salazar y por qué luchó? Cuando otorgan esa medalla, pero al mismo tiempo están sentados platicando con esos delincuentes de la CENTE, están traicionando la memoria y la obra y la lucha del maestro Otón Salazar. A ese grado de cinismo hemos llegado, utilizando la memoria de quien entregó toda su vida para tener una educación pública de calidad y que se respetara al magisterio. Repito, lo utilizan de parapeto para seguir manteniendo una complicidad con grupos de delincuentes como son la CENTE, la CETEG y la Sección 22, y también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y repito, para terminar, ¿dónde están los padres de familia? Pasivamente aceptaron esa realidad nueva donde los delincuentes se han apropiado de escuelas, de institutos que coordinan la selección de maestros, etcétera, etcétera, y ellos mejor se han arrinconado en escuelas privadas y dejar que estos bandoleros hagan lo que quieran con la educación, con las escuelas, con la complicidad de funcionarios que hoy van desde el presidente de la República hasta el presidente municipal de prácticamente cualquier ciudad del país donde estas bandas destrozan propiedad pública y privada. Tragedia nuestra esa, la de la educación en manos de bandas de delincuentes. Pobre país. Muchas gracias y lo espero mañana con otra Mañanera de Ángel. Gracias.